Y continuamos para escuchar la participación del licenciado Armando Piedra Balanzar, director general de revista IDC. Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a participar en este parlamento que es muy importante, diputados, diputadas, por estar aquí. Trataré de ser breve, un poquito conciso con los datos y bueno, yo sé que se ha platicado mucho sobre el tema y puede ser redundante, pero vamos a tratar de ser muy claros y tampoco distraernos tanto, ¿no? La subcontratación por parte de las empresas se ha desarrollado desde 1940 y a partir de la década de los 70 empezó a tener un mayor crecimiento debido a que empezó a desarrollarse la actividad de información tecnológica en varias empresas. En 1998 el outsourcing, que así lo llaman, que nosotros no tenemos esa terminología, alcanzó una cifra de negocio a nivel mundial de 100,000 millones de dólares. De acuerdo a estudios para 2004, valía 282,000 millones de dólares en el mundo. A nivel mundial, cerca del 60% de las empresas tienen uno o más servicios bajo un esquema de outsourcing, siendo la India el máximo exponente de esta figura y en Estados Unidos más del 65% del personal se encuentra en un esquema de subcontratación o tercerización, por lo que difícilmente vemos que este tipo de servicios tenderá a desaparecer. Por el contrario, es evidente que seguirá creciendo de manera importante en el mundo. Un dato curioso es que la primera discusión sobre el asunto del trabajo en régimen de subcontratación tuvo lugar en la 85 reunión de la OIT en 1997. En 1997 por primera vez se abordó este tema. Se invitó a los gobiernos que conformaban este organismo en ese año enviaran comentarios sobre el convenio que se estaba dando bajo el régimen de subcontratación. Y fueron muchos los países que contestaron, entre ellos está Alemania, Argentina, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Brasil, Canadá. Muchos de ellos contestaron y la respuesta de México nunca llegó, ¿no? Estamos hablando de que estamos tocando un tema en el 2020, cuando la OIT lo trae desde 1997, creo que como lo dijeron hace rato, estamos un poquito atrasados, ¿no? También es cierto que los servicios de subcontratación o tercerización se han utilizado de manera incorrecta, simulando operaciones para evadir el pago de impuestos, disminuir el costo de la carga social de los empleadores o disminuir los derechos que tienen los trabajadores. El tema, señores, es que esto no es subcontratación, ni siquiera es subcontratación ilegal. O sea, la subcontratación no es si legal o no legal, simplemente esto que hacen se llama simulación de operaciones, igual a defraudación fiscal y defraudación moral. O sea, no hay un tema. Entonces, el problema es que estos simuladores le ponen esta etiqueta de subcontratación o outsourcing ilegal. Simplemente pues, es una figura que ni siquiera tendríamos que estar mencionando. Ahora bien, en el Parlamento del Senado y en el dictamen que querían o que quieren hacer en esa instancia, hay un tema donde nos venden un discurso de que se promueve la regularización del outsourcing, pero cuando nosotros revisamos esa ley, encontramos que se criminaliza a los empresarios, ¿sí? Y prácticamente con las condiciones que dan se vuelve inviable, o sea, la eliminan. Es importante saber que la actividad de la subcontratación ha operado ya desde muchos años en México.
tuvo un crecimiento importante a partir de la década de los 90 debido al concepto de globalización, pero fue hasta el año de 2012, como lo han mencionado, con la reforma a la Ley Federal de Trabajo, que se reconoció por primera vez el concepto de subcontratación, no de outsourcing, el concepto de subcontratación en el 15A, B, C y D, como lo han mencionado. Conforme a esto, considero que no podemos manejar un discurso donde se manifieste que eliminemos la subcontratación, ya que en nuestro país se estima que al menos de los 20 millones asegurados en el Seguro Social, entre 7 y 8 millones se encuentran en una figura de subcontratación o tercerización, es decir, entre 24 y 32 millones de personas dependen de una fuente de trabajo que viene en el tema de que están bajo este esquema. Y si pensamos que eliminar la subcontratación va a provocar que estas 7 u 8 millones se pongan en un tema de las empresas los voy a contratar, no va a suceder esa parte. Si ustedes revisan la encuesta nacional del la que hubo en el 2008, ¿sí? Se veía que la pyme tenía 3 tipos de empleados. Uno, que es el que estaba estaba como patrón, y el segundo bajo un esquema de subcontratación. Y el tercero no está en el Seguro Social, ¿sí? Entonces, mucho de lo que se puede ver es que parte de esta gente de la que mencionaba la maestra Elena Char, no es que vaya a ser contratada y la absorba la empresa, la mini pyme. Nos vamos a dar cuenta que corremos el riesgo de que estas personas puedan irse a un esquema de la informalidad, ¿no? Bueno, cabe señalar que para el 2020, para este año, se hicieron reformas importantes para inhibir prácticas fiscales indebidas o para evitar la simulación de operaciones, y que por ende también abarca todo este acto simulado de la figura del outsourcing. Esta reforma incluye algo muy importante, que fue la miscelánea penal fiscal, que va en contra de los factureros y este famoso outsourcing simulado. Lo más importante, y creo que lo más acertado que se hizo, fue crear una retención del IVA del 6%, bajo diferentes tipos de servicios que han quedado un poquito confusos, pero que sí sabemos que en la subcontratación cae en ese, lo cual inhibe de manera importante este tipo de operaciones simuladas. ¿Por qué? Pues porque el negocio de estas empresas que pagan por debajo del agua, pues era mucho el tema del IVA, ¿sí? Con esta retención del 6%, básicamente a muchos se eliminaron de facto, ¿no? También se hicieron modificaciones al artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, en donde ya se manifiesta o ya salió el concepto de razón de negocio. Y esta razón de negocio me va a decir si el servicio de subcontratación que yo estoy teniendo, que me están ofreciendo, carece de un beneficio económico o de un beneficio fiscal. Y ahí en ese momento es donde podrá ser abordado. Se han escuchado muchas opiniones. En mi particular punto de vista, yo consideramos que lo que está en la ley está bien, el 15A, B, C y D de la Ley Federal del Trabajo. El problema que tenemos siempre en México es que pues, no aplicamos las leyes. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es realmente aplicarlo. Yo no podría decir si es suficiente o no es suficiente, simplemente no hemos aplicado la ley, pero creo que deberíamos de agregarle a estos artículos la obligación de contar con un registro nacional de empresas de subcontratación y que dependa a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde ahora sí se dicten las reglas claras, pero sobre todo vengan las inspecciones, se vea que se esté ejecutando y bueno, acompañado de la propuesta esta anterior, considero necesario que se rescate el proyecto de norma mexicana para servicios de empresas de subcontratación. Y esta acaba de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación la semana pasada en el Programa Nacional de Normalización 2020.
Esta norma tiene como por objeto garantizar el total cumplimiento de las obligaciones patronales en materia de seguridad social, vivienda, ahorro para el retiro, fiscales y toda la que les sea aplicable. Dicha norma tiene 120 requisitos, de los cuales 70 son obligatorios y 55 de gestión de calidad. Y según también lo menciona el Diario Oficial, y que lo conozco, esta norma tiene ya un avance del 80%. Si tenemos este registro nacional de empresas que dependa de la Secretaría del Trabajo, y por qué no la norma mexicana que dependa de la Secretaría de Economía, que esté certificando y donde vienen todos estos requisitos, y nos apegamos a lo que hay ahorita en el 15 ABCID, acompañado de las reformas que ya se hicieron en materia de IVA y en la penal fiscal y en el 5 Código Fiscal de la Federación, yo creo que podríamos tener un muy gran avance y poder eliminar todas estas empresas que lo único que se dedican es a simular operaciones. En conclusión, creo que no podemos dejar de lado que la subcontratación se vuelve una herramienta para el movimiento de esta economía. Buscar la regulación, no la prohibición. Buscar el registro nacional que nos ayude a separar a los buenos de los que malos y tratar de implementar o llevar muchos de los artículos que tiene la norma de certificación que ya nos daría mucho resultado. Muchas gracias.